Buscando el candidato, con el licenciado Jorge Mario del Cid. Los comentarios emitidos en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Buenos días, estamos aquí el día de hoy en nuestro programa En Busca del Candidato y vamos a iniciar nuestra conversación hoy con nuestro invitado especial, el señor Max Santa Cruz. Guatemala actualmente se encuentra en una encrucijada seria donde atrae mucho la atención el tema de las comisiones de postulación para elegir las próximas autoridades que van a tener una responsabilidad de 2 elecciones consecutivas a la presidencia de la República. Hablamos en el caso del Ministerio Público, hablamos de la elección de los magistrados hacia la Corte de Constitucionalidad y otras elecciones que se han venido generando previo a estas 2 comisiones que están trabajando para elegir este tema. Otro aspecto importante que está viendo Guatemala es el tema, la batalla jurídico-legal, que parece ser la que atrae más la atención del Congreso de la República, donde existen muchas presiones de pesos y contrapesos para que ellos entre los diputados logren establecer dónde va a concentrarse más el poder. En la parte económica de Guatemala, donde tenemos una infraestructura que se cae a pedazos, donde cuesta trasladarnos de la ciudad capital a la costa sur 6-7 horas, algo que se hacía antes en la mitad del tiempo, y todo el tema de la corrupción y todo lo que se ha venido conociendo a través de los medios de comunicación. Entonces el día de hoy con nuestro amigo Max, pues vamos a tocar el tema y vamos a tratar de identificar un poco quién es o cuál debería ser el perfil idóneo para un candidato a la presidencia de la República que nos pueda sacar de este hoyo en que estamos actualmente. Así es que sin más tiempo que perder, Max, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Por favor, si nos cuentas cuál es tu creencia y cuál crees tú que debería ser el perfil idóneo para poder encontrar el equipo necesario, personas que pueda sacar a Guatemala adelante. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, es un verdadero gusto estar en este espacio. Creo que es importante estar en estos espacios en donde nos permite a los ciudadanos hacer reflexión sobre lo que nos atañe y verdaderamente nos debería importar, no en un término de un espacio de tiempo, sino como un ejercicio permanente de la ciudadanía, sin importar el momento político en que a veces queremos reducir esa expresión política de los ciudadanos. Y dicho esto, es para poder saber que el ciudadano también es muy responsable del perfil que podamos definir como el idóneo dentro de un esquema de gobierno. Si el ciudadano no es más serio en su participación ciudadana y en su exigencia política, seguramente tendremos a los partidos políticos nuevamente convocando a cuadros de medio pelo o algunos impresentables porque saben que no pasa nada. Se logran colar dentro del filtro electoral y paran siendo electos a cargos importantes desde lo local, lo distrital o lo nacional. Y después nos arrepentimos muchísimo. Y ahí es donde va nuevamente después la sensible queja cuando uno dice que le fue muy mal a la administración de turno y uno le dice a la gente, bueno, pero es que ustedes votaron por ellos. No, yo nunca voté por ellos. Pero es que las autoridades no llegan por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, llegan porque alguien vota por ellos. Entonces, te interrumpo. Me gusta mucho tu comentario de que la responsabilidad que tiene el ciudadano, que es una responsabilidad no solo a los 18 años, claro. Ya dice, ya soy ciudadano, ya puedo ejercer mis derechos cívicos y ya tengo derecho al voto. Y eso. Debemos de crear una conciencia como ciudadanos de meternos de lleno a este tipo de procesos, porque son 4 años que vienen donde si no logramos buscar al perfil idóneo para dirigir nuestro país en un organismo ejecutivo que no tiene el poder absoluto por la razón de pesos y contrapesos legalmente establecido en la Constitución Política de la República, sí tenemos necesidad de tener un líder en ese organismo ejecutivo que tenga el carácter y la fuerza necesaria para poder influir y lograr que la agenda presidencial avance. Y mencionar estos 2 pasos previos porque en Guatemala se habla de que hay una polarización ideológica. Yo creo que no es una polarización ideológica per se, porque
tal vez es muy difícil que cada ciudadano de los que nos encontramos y convivimos en él, familia, amigos, tengan una identificación clara sobre cuál es el perfil ideológico. Y digo esto porque los partidos políticos tradicionalmente no logran llegar a representar los postulados ideológicos con los cuales yo me identifico. A mí me tocó ver planes de gobierno en su momento, y hago la comparación porque lo leí. Por ejemplo, el plan de gobierno en el 2007 del Partido Patriota sobre temas de seguridad con el de la UNE en temas de seguridad, y la diferencia eran comas. Los objetivos del país son muy iguales. Guatemala no tiene ese debate ideológico. Dicho esto, sí es importante la atención que como ciudadanos demos a los procesos que bien mencionabas en el inicio de tu introducción. Tenemos hoy en día elecciones de segundo grado que no se definen, no por razones ideológicas, se definen al rato por razones mucho más perversas que no tienen que ver con el debate de las ideas, sino con el poder y los intereses a veces más oscuros, que son los que patrocinan y los que promueven este tipo de candidaturas. Y tenemos un Tribunal Supremo Electoral que vamos a verlo electo en las próximas semanas, en el mes de marzo, y que va a abarcar, como bien lo mencionas, 2 procesos electorales. O sea, no nos escapamos en uno. Es el siguiente: qué importante es que estemos nosotros enterados de lo que sucede en estos procesos, porque nos jugamos la institucionalidad democrática y de pronto la estabilidad política del país que todos tenemos que permanentemente construir desde el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, yo creo que es fundamental para poder empezar a escoger mejores cuadros, ser mejores ciudadanos. Y a partir de que tengamos esa conciencia plena, vamos a poder exigir con autoridad a que los partidos políticos no nos presenten los mamarrachos electorales que siempre nos presentan, y la gente que para llegando a los espacios de poder y que después nos arrepentimos plenamente de lo que está sucediendo, pero ya el arrepentimiento ya es tarde para el daño que se ha generado al país. Sí, y es precisamente, Max, uno de los principios y de los objetivos de este conversatorio que estamos teniendo hoy. Tenemos que nosotros tratar de ayudar y abrirle los ojos más al ciudadano para que se involucre realmente y no pase lo que tú bien mencionas, ¿va? Yo no voté por ellos, pero vamos directo al desfiladero. Simple y sencillamente porque no tienen esa conciencia y son manipulados en el momento que se está ya en una campaña electoral. Pero para ir avanzando en el tema, ¿cuál crees tú que sería un perfil idóneo de un líder, de director de ese organismo ejecutivo que tanto necesitamos, que realmente pueda tener y ejercer su mandato constitucional como presidente de la República de Guatemala? Bueno, hay que empezar diciendo que en Guatemala la etiqueta de líder nos la otorgamos muchos, hablo en términos generales en tercera persona, pero con una facilidad terrible. O sea, uno se encuentra con personas que integran de repente colectivos de organizaciones sociales o de otro tipo de organizaciones económicas, representativas, etcétera, y te dicen: yo muevo 50,000 familias, yo muevo no sé cuántos, y aquí tenemos los liderazgos. Y cuando hacemos la suma de todos los liderazgos que representan todas estas personas, Guatemala es un país de 50 a 60 millones de habitantes. Así es. O sea, cosa que no es cierta. Pero tratando de enfocarme en esto, yo identifico al líder necesario en este momento del país como el director de la orquesta. El director de la orquesta no es el especialista ni el mejor solista dentro de la orquesta sinfónica, no es el mejor para ejecutar el cello, el corno francés, o el oboe, o el violín, pero es el que logra sacar las mejores capacidades de esos ejecutantes que son verdaderamente las estrellas, para que todo en armonía suene como debería sonar. Es decir, un candidato, un presidente, un alcalde, un diputado pues tiene menos espacio de equipo de trabajo, pero tiene su equipo de trabajo también necesario, o una bancada. Debería de ser esta persona que logre integrar con conocimiento tal vez más general, no tan específico, pero las mejores capacidades de cada uno de los miembros de un equipo de trabajo. Tenemos en Guatemala la mala idea y la mala costumbre de creer que solo el presidente o solo el alcalde son los que van a arreglar los problemas de este país o de su comunidad. Y no es así. Si no van acompañados como líderes o como dirigentes o como jefes de un proyecto, de un equipo que suficientemente genere las capacidades para poder acompañar los objetivos que los debe tener de planeación estratégica para los próximos 4, 8, 12 o 20 o más años, pues sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a depender nuevamente de que esta figura salvadora llegue y que haga maravillas, y que al final de los 2 años volvamos a decir: ya vieron, nos equivocamos otra vez, es que este no sabe y es que el otro no sabe, pero nos equivocamos como ciudadanos de no haber entendido el principio.
Yo sí creo que un dirigente que pretenda ser líder tiene que tener, por supuesto, en la parte política, devolverle la seriedad y la coherencia a la participación y a la expresión del planteamiento político. Ya el tema de la payasada en un proceso electoral, del populismo barato, sin sentido, no importa si es de izquierda o derecha, que pretende con ello generar simpatías, o del gritón, que empieza con ello a tratar de demostrar autoridad, cuando lo que está demostrando es sencillamente la ausencia del mismo, porque el que conoce y el que sabe a dónde quiere llegar y cuáles son los objetivos que quiere perseguir, no necesita elevar la voz para poder hacer que se cumplan los objetivos. Esto es algo así como se dice, ¿va? El que más grita es el que más se oye, o el que más pantomimas hace es el que más se deja ver. El que menos ideas tiene. Dicen Exacto. que siempre un pocillo suena más cuando está vacío que cuando con una piedra que cuando está lleno. Exacto. Es cierto, y es porque no hay mucho relleno que agregarle tal vez a los planteamientos políticos más que el de la amenaza. Tendemos a equivocar a veces en Guatemala que la autoridad es sinónimo de autoritarismo, y no es cierto. La autoridad es el ejercicio responsable y serio de un espacio y una función de poder que nos permita eventualmente llevar con soluciones que se pueden equivocar o no, eventualmente las necesidades que la gente está esperando que se cumplan desde la administración de un cargo. Y el autoritarismo es, no importa, hacer lo que tenga que hacer para que se cumpla con mi objetivo, no con el objetivo al rato del ciudadano o el mejor beneficio o interés del país. Sí, esto es algo así como el tema de la democracia que he escuchado por ahí, donde la misma debe ser una democracia dirigida. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, como líder del organismo ejecutivo, pues tiene dentro de sus funciones principales buscar la unidad de la nación. Es un objetivo constitucional, de hecho. Exacto, y regulado en el artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y ahí están detalladas todas sus funciones, y él deja de cumplirlas porque se preocupa más o se le olvida que él es el líder de la nación, deja de intervenir, como bien mencionadas, con su equipo de trabajo, sus ministros y todo, y se dedica a cualquier otra cosa menos a dirigir. Entonces permite que esos espacios vacíos vayan quedando sueltos, todos esos cabos, y al final del día lo que sucede es este descontrol que tenemos hoy por hoy. Y ojalá que tengamos suerte de que este dirigente, aquí no quiero llamar líder, pero este dirigente, antes de volverse líder, tenga la capacidad de contar con un equipo de trabajo, porque a veces las improvisaciones y el costo altísimo que pagamos los ciudadanos para que un grupo de personas tomen el escenario de la política o del gobierno o el ejercicio como el campo de experimento o el campo de aprendizaje, es complicadísimo para una Guatemala que lo que menos tiene es tiempo para perder. A mí me preocupa mucho que a veces los candidatos, cuando llegan a ser electos, nunca dejan a un lado el saber que se tienen que quitar la camiseta partidaria, que de por sí puede estar muy manchada, para poderse enfundar la camiseta de país. Y esto no es un dicho trillado, ni mucho menos. Es que no para un dirigente, un presidente o un alcalde gobernando para los afiliados o los adeptos de sus objetivos políticos de partido, para gobernando para todos los guatemaltecos, incluso con mayor razón para los que no confiaron ni votaron en la propuesta política que presentó. Sí, porque de alguna manera con su trabajo tiene que hacer el cambio, ¿verdad? Yo he sido crítico, y para situarnos en el contexto actual, no porque sea el contexto actual, porque eso puede repetirse a lo largo de la historia, para atrás no importa cuándo lo veamos, pero el decir, por ejemplo, que estamos tratando de gobernar o que esto va dirigido a un pueblo digno, excluye a quienes de repente consideren que no son dignos. ¿Y quién soy yo como dirigente de un país que representa la unidad de la nación para poder determinar quién es digno y quién es indigno? No, señor, yo estoy gobernando para los guatemaltecos me parezcan dignos o indignos dentro de mi concepción personal, no desde mi expresión política. Yo tengo que gobernar para todos los guatemaltecos, para los que están a favor de lo que yo estoy diciendo y para los que están en contra de lo que estoy diciendo. No podemos gobernar un país que tiene tal vez pocas patas, la mesa de la estabilidad y la gobernabilidad política, que puede ser sectores productivos, organizados, desde el más alto hasta el más pequeño, desde sectores y organizaciones sociales serias, iglesias, que son un factor también importante dentro de la cogobernabilidad, o por lo menos de la reserva moral que deberían de ser, y también ahora son estructuras sociales que corresponden al narcotráfico, a la corrupción y al crimen organizado. Todos ellos forman parte de un escenario, y si yo empiezo a escoger en el escenario, hay unos que ya sabemos que no deberían de ser una opción, que es el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, pero los otros tres son actores que están en la mesa, y tengo que sentarme con los tres actores
sino más o con los derivados de los mismos para encontrar espacios de gobernabilidad en Guatemala. Si yo no lo hago, sencillamente estoy condenado a que mi fracaso como dirigente, como político, como presidente o como alcalde, sea el futuro que al final de cuentas pasa enormes facturas a una población que, nuevamente reitero, ya está cansada y ya no tiene tiempo que esperar para que este Estado le dé en respuestas concretas las demandas más sensibles que tiene. Claro, y eso es para ir definiendo o continuar definiendo el tema el perfil idóneo de este candidato presidencial, pues ya lo está diciendo. Tenemos que buscar a una persona que llene esa característica de que pueda dirigir y que no olvide principalmente el objetivo general. Me mencionabas el ejemplo de una sinfónica, que su objetivo general es hacer que suenen todos los instrumentos de una forma linda y con una armonía tal que salga una música casi que celestial. Entonces, es muy importante que este líder no pierda ese norte. Y como bien lo decías, él ya no debe de fijarse en su bandera política, sino debe fijarse en que va a dirigir los destinos de una nación, donde va a tener gente en contra, gente a favor, y a los que están en contra ganárselos para decir, wow, me equivoqué, pero, o sea, no era mi candidato, pero este se me está llevando. La responsabilidad de ejercer un mandato delegado por voto popular es algo sagrado. O sea, podemos equivocarnos al rato en los planteamientos, en las soluciones, pero tenemos que tener las ideas claras, tenemos que estar también con la capacidad de generar consensos para poder gobernar. Esa importante referencia complementaria entre lo que es gobernabilidad, como el hecho o el acto en sí de lo que es a la institucionalidad en la línea directa o vertical del ejercicio del poder, pero acompañado de una gobernanza que es el proceso para llegar a esa gobernabilidad con otros actores que no necesariamente sea únicamente del Estado. Es correcto. Y el tema electoral, que pues ya el otro año estamos ya en plena actividad. Hay unos que empezaron. Bueno, hay unos que empezaron bajo de agua, pero ahí van. Yo no sé, hay unos que ya bajo de agua no les importa mucho. Entonces, ese tema es tan importante porque aquí empiezan a salir nuevamente los actores de siempre, ¿verdad? Los actores que corren, una Sandra Torres que corre y ahora quiere volver porque dicen, no, otra vez ya no la quiero y votemos por el que pasa segunda vuelta y esto que el otro. Y lo hablábamos fuera de cámaras hace un momento, ¿verdad? Si la ideología o sea, el pensamiento de este líder, este perfil, tiene que tener un ambiente de negociación, tiene que tener un ambiente de hacer alianzas estratégicas con personas que piensen similar a él, porque igual no es posible. ¿Qué opinas tú cómo ves este tema de ese líder que tiene que buscar esas alianzas? Yo quiero empezar diciendo que Guatemala tiene espectaculares tradiciones a las cuales hay que promover, hay que conservarlas y hay que disfrutarlas. Y hay otras tradiciones que no hay que conservar, ni disfrutar, ni preservarlas en el tiempo, como es la señora Sandra Torres participando en una segunda vuelta. O sea, eso ya de por sí nos limita mucho el campo de acción. Nos limita mucho. Pero sí creo que es importante algo que estás mencionando y es fundamental. Y no todo el mundo tiene la seriedad ni la madurez política, porque precisamente no son políticos verdaderos, son actores que se enfundan la camiseta del político, entre comillas, para tratar de ir a disputar un puesto de poder y eventualmente resulta que tienen la suerte de ser electos. El no entender que Guatemala, en los momentos que estamos viviendo, de una polarización no ideológica, pero de intereses, en donde el péndulo de las venganzas va de un lado al otro lado sin que nadie lo detenga en medio porque no existe interés, porque es mejor ver cómo nos cumplimos con las venganzas prometidas que lo que logramos realmente construir un país en donde todos tenemos el deseo de vivir. Pues yo creo que sí apela a que el momento actual, o antes incluso, pero en el momento actual que estamos viviendo de cara al próximo proceso electoral, un espacio de alianza sobre objetivos estratégicos, que eso es algo fundamental que bien mencionaste, sea un tema que se ponga sobre la mesa para discutir a dónde queremos llevar este país, pero que tenemos que tener los mismos elementos de participación, de seriedad. Pienso yo también de alguna forma del perfil sobre no la evaluación moral, pero sí la hoja de vida que respalde lo que se está diciendo frente a un micrófono, frente a una tarima, porque verdaderamente entre los procesos electorales
hay una partida de impresentables que en su momento Total. se atreven a inscribirse y a presentarse para un voto, y hay gente que cae ilusamente o con un deseo tal vez de ingenuidad apoyando estos proyectos políticos cuando lo que se está haciendo es un daño terrible. Por eso, si se logra conjuntar a buenas organizaciones con objetivos estratégicos claros, que tengan como objetivo principal dentro de ese marco el desarrollo del país dentro de sus diferentes aristas, y que nos permita de manera seria y responsable sentarnos en una mesa para empezar con lo que coincidimos y poder discutir sobre las diferencias que tenemos, pero teniendo la madurez para poder tratar de encontrar eventualmente los consensos que nos permitan avanzar, pues yo creo que una alianza es un vehículo o una posibilidad que no debería ser descartada, siempre y cuando se tenga la responsabilidad y la seriedad de que el país está primero que los intereses personales o de organizaciones políticas como tales. Toda alianza tiene que sumar, ¿verdad, Max? Y realmente, como dice el dicho, zapatero a tu zapato. Sin duda. Y en el área económica, en el área social, en el área de salud, en el área de educación, en el área de seguridad, tienen que estar las personas idóneas con esos perfiles necesarios, porque si no van a hablar cualquier cuestión, a tomar decisiones que lo único que hacen es mantenernos dentro del agujero donde estamos. Pero tiene que haber esas personas, si dentro de la función del presidente de la República, que ya lo mencionamos, que son funciones constitucionales, y él tiene la autoridad para hacer que se cumplan las leyes de Guatemala, tiene que estar la cabeza sana para que él pueda realmente generar hacia abajo, hacia sus ministros, a su fiscal general, a su director de este tema del Tribunal de Cuentas, Sí, la Autoridad General de Cuentas, Cuentas, y que ellos hagan su papel exactamente, claro, y que no tengan miedo de entrar a fiscalizar o auditar cualquier institución que se tenga que auditar, ¿verdad? Yo siento que es fundamental. El tema de la debilidad institucional que Guatemala hoy en día vive, ya sea por temas asociados a corrupción o por la propia debilidad, en donde no se han respetado los procesos o de alguna forma se ha tratado de volver a contar, reseteando al Estado y volviendo a decir desde lo que yo hago es lo que cuenta y lo del pasado no sirve. Eso no nos ayuda a avanzar como país y como nación. Pero aquí hay un tema que no solo es el tema nacional sobre la preocupación de lo que eventualmente se puede hacer. La mala decisión o la elección equivocada sobre quien decida eventualmente gobernar este país o el grupo de personas que gobiernan este país ya no solo tiene implicaciones nacionales que vamos a pagar los guatemaltecos sin duda en los próximos 10 o 20 años o más, en donde las perversiones de los intereses mezclados en una barata propuesta ideológica de pronto oportunista, nos puede llevar incluso que hoy en día, en este escenario mundial que estamos viendo sobre, por ejemplo, en Estados Unidos, que algunos pueden criticar que por qué opina o no opina sobre temas en Guatemala, lo ha hecho históricamente, y si me preguntan a mí, aunque suena feo decirlo, ¿por qué lo hace? Porque puede hacerlo, sencillamente por eso. Hoy en día Estados Unidos tiene 3 objetivos específicos en esta agenda continental que nos involucra: narcotráfico, terrorismo asociado a narcotráfico y migración irregular. Si no logramos llenar en esas características, que quien nos trate de mandar o manejar a nivel de una institución como la Presidencia o el Congreso o la Corte Suprema de Justicia u otras tantas instituciones importantes, tiene claro esos objetivos que no importa que Estados Unidos los diga, sino que deben ser objetivos que nos importan a los guatemaltecos, pero que en este caso tiene también el agregado que Estados Unidos está vigilante, pues sencillamente estamos haciendo muy poco. Porque sí tenemos que enfocarnos contra la lógica, porque aquí vamos a empezar a sufrir. Usted dice, bueno, ¿a mí qué me importa? Pues sí nos debe importar, porque ahí están las tarifas que son las que rebotan después con los aranceles de los productos guatemaltecos que tienen o no oportunidad para exportar, y eso implica una cadena de producción que va desde el productor, desde el trabajador, desde el intermediario, desde el transportista. Toda la gente tiene que ver con esto en la economía nacional, tiene que ver con la cantidad de guatemaltecos que viven en Estados Unidos de manera regular o irregular en ese territorio, y que nos representan 23.500 millones de dólares en un proceso de crecimiento, o por lo menos de estabilidad, que es lo que le da a la macroeconomía de este país la posibilidad de estar
tranquilos en términos económicos. O sea, sí tenemos que ver con esto. No es casualidad que Estados Unidos venga a impulsar la infraestructura con nuestros recursos en la ampliación y modernización del puerto Quetzal, porque lo están haciendo también con Chiclayo en Perú. Y Estados Unidos tiene esa intención de hacerlo con un objetivo estratégico militar de la región. No hay que equivocarnos, no es una gestión del presidente Arévalo por los intereses que se vieron entre el secretario de Transporte de Estados Unidos y el ministro de Comunicaciones, no, secretario de la Defensa o de la Guerra hoy en día, como se conoce, con el Ministerio de la Defensa. El tren es lo mismo, es movilización de tropas eventualmente de manera rápida y ágil del Pacífico al Atlántico. Guatemala tiene esa posibilidad geopolítica, estratégica que tenemos que aprovechar, pero si la cabeza está contaminada, como estabas mencionando, o la cabeza no sabe por dónde caminar porque está en otros intereses, todos estos espacios los estamos perdiendo, o no los vamos a aprovechar, o el rebote de lo que no hagamos nos va a salir carísimo. Por supuesto. Y tenemos un ejemplo real, ¿verdad? El presidente Donald Trump invita al presidente de El Salvador, invita al presidente de Honduras a hacer un frente común. ¿Por qué? Me llama la atención, dice, ¿por qué no invitó al presidente de Guatemala? ¿Por qué no invita a una presidente de México, etcétera? Porque no están necesariamente alineados con los intereses que tú bien mencionabas. Ese es por un lado. Y por el otro lado es que es la economía y el mercado más grande que tenemos de vecinos. O sea, no podemos pelearnos ni estar en contra de lo que pueda, las puertas que nos pueda abrir este mercado y la dependencia de la que queramos o no de poder nosotros enviar nuestros productos, aunque no sean tantos, pero sí es una cantidad considerable que se puede aperturar aún más. Y por último, te quería comentar, vamos avanzando y estoy entendiendo el perfil idóneo del objetivo de nuestra plática el día de hoy, y me gustaría ir cerrando para que tú me dieras un tercer elemento, porque ya me has mencionado dos, ¿verdad? Que me dieras un tercer elemento de qué sería o quién sería para ti un perfil idóneo para dirigir las riendas de Guatemala. Bueno, tal vez al rato hay más de 3 o más de 4 o 5, no sabría decir. Uno que tal vez no es tan fundamental, pero los guatemaltecos hemos perdido la credibilidad profundamente en la institucionalidad democrática. Hoy en día hay estudios que nos dicen que el guatemalteco estaría incluso dispuesto a perder parte o gran parte de sus libertades con la consecución de un objetivo que es en este caso, por ejemplo, el tema de la seguridad, a lo que vemos que pasa en El Salvador, que yo tengo mis dudas y tengo mis comentarios también con lo que pasa en El Salvador. Creo que El Salvador es El Salvador y qué bueno para los salvadoreños, y Guatemala tiene que construir un modelo propio con las necesidades y las características propias, del cual no tiene por qué adoptar ni importar, porque tenemos realidades. Todavía no lo hemos encontrado. No, y eso es lo que hay que hacer, pero por eso el que lo tiene que encontrar, al final de cuentas, es alguien que sabe y conoce del Estado, que sepa cuáles son las rutas para hacerlo, que entienda la responsabilidad, y reitero nuevamente, de ser un político, pero un político verdadero, alguien que conozca la ciencia de la política como lo que corresponde para poder encontrar las soluciones de los planteamientos y los acuerdos que sean sostenibles. Guatemala ya está sobrediagnosticado. Guatemala lo que necesita son, desde los acuerdos políticos ya establecidos o los diagnósticos que ya se tienen, encontrar acciones que sean sostenibles, porque el guatemalteco está esperando que la rentabilidad social, es decir, el beneficio que representa tener a tal gobierno al cual yo le pago impuestos, me regrese en beneficios a mí, para que la carretera funcione, para que la seguridad no esté mal, para que el hospital esté mejor, para que la educación también tenga una mejor posibilidad para los niños. Si no tenemos eso, y el que está enfrente de las instituciones no es un ejecutor, no es un político serio, y no es una persona que esté comprometida con esa rentabilidad social en beneficio de la población, sencillamente volveremos a llorar y a perder no solo 4, sino que posiblemente sea mucho más tiempo lo que tenemos los guatemaltecos que llorar, porque lo triste es que hoy en día no solo tendremos la posibilidad de que los incapaces puedan nuevamente volver a gobernar, sino que de pronto los intereses perversos de crimen organizado y de corrupción y de todo lo que no queremos los guatemaltecos y que no nos representa a los guatemaltecos, que somos personas de bien, la tengamos en la primera línea de poder, desde lo local, desde lo distrital, hasta lo nacional. Y hay otro tema importante, ya para ir concluyendo, el sentido común. Sin duda. El sentido común de un gobernante tiene que tener una habilidad innata, pienso yo, para poder gobernar con un sentido común e incluso un sentido de un carisma que le permita en su momento poder hacer una broma sana que realmente le haga y le traslade a nosotros los ciudadanos
que es una persona y que siente las necesidades, que tiene empatía Eso es y importante. tiene una habilidad para poder trasladárnosla y decirle, miren, estamos en un momento crítico, pero vamos a salir. O sea, esa parte se ha perdido, esa parte de humanismo del presidente. Son fríos y se alejan completamente de la población. Estoy de acuerdísimo, es un tema que yo no lo mencioné, qué bueno que lo mencionas. Creo que eso va también asociado al acartonamiento. En serio, el candidato o el político se acartona tratando de ser lo que no es. O sea, yo quisiera que a final de cuentas como ciudadano tuviera quien quiera mi voto y que lo merezca y respete, ser una persona con la que yo me podría sentar en la banqueta, echarme una mi agüita y unos mis golosinas, por no decir la marca, porque no nos patrocina, y poder escucharlo o que me escuche a mí sobre mis necesidades. Que haya esa palabra que es muy importante que has mencionado, que es empatía. O sea, si el gobernante está alejado de la realidad del ciudadano, si cree el que quiere ser gobernante, que Guatemala es un juego de video que se controla desde afuera, o vive en una burbuja que solo refleja su realidad, o que está rodeado de aduladores que no permiten aterrizar sobre la verdad que pasa este país, sobre los elementos reales y formales, y que permanentemente lo que refleja es la adulación de un liderazgo que es cuestionado, entre comillas. Sencillamente estamos muy, muy complicados de poder tener la Guatemala que queremos. Estas palabras que han mencionado son fundamentales con este agregado que me permito trasladar. Y tengan cuidado, en serio, esta adulación que se da mucho entre los que no tienen muy amueblada la cabeza, pero que les encanta, que eventualmente siempre hay alguien que les esté quemando incienso, hace que eventualmente tengamos verdaderos monstruos al frente de la institucionalidad política con un costo altísimo para todos los guatemaltecos. Sí, precisamente son aduladores, como tú bien lo dices, que lo único que hacen es enfrascarnos donde se pierde la dirección del país, se pierde el norte, porque estos aduladores tienen su cuota de poder e influencian y no dejan crecer a las instituciones como debería ser. Así es de que yo te dejo el espacio un par de minutos para que puedas concluir tu intervención, Max. Muchas gracias de antemano por ayudarnos a describir un perfil idóneo, y seguramente estamos y coincido con mucho de tu pensamiento de cuál debería de ir viéndolo, y precisamente me interesa mucho resaltar el tema humano, porque son humanos los que va a gobernar, los que va a dirigir, y tienen tanta necesidad el presidente como cualquiera de los ciudadanos que estamos en el día a día acá en Guatemala, que somos los que generamos, etcétera, pero él se enferma como se enferma cualquier persona. Entonces, por favor, te cedo el tiempo para que puedas... Pues yo primero nuevamente reiterarte el agradecimiento de tener este espacio, esta tribuna, que sin duda es fundamental para poder ir hablando sobre los temas que nos deben de preocupar y ocupar a los guatemaltecos, a los ciudadanos. Este es un ejercicio permanente, la ciudadanía no es un esquema optativo, creo yo, e incluso intermitente, tiene que ser permanente el ejercicio de la ciudadanía. Pero importante es que recordemos que nos estamos jugando mucho del futuro. Yo siempre rechazo un poco la idea cuando dices que estamos peleando por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. No, quiero decirles a ustedes que nosotros, los que estamos en este espacio, los que hemos acumulado un poco de juventud en la vida, también tenemos derecho a gozar de un buen presente para poder llegar a ese mejor futuro que todos aspiramos. Pero lo tenemos que empezar haciendo desde la responsabilidad, desde la seriedad del ciudadano, del que se atreve a reclamar y a decir con responsabilidad cuál es el dirigente que desea que usted sea el que le deposite su confianza y su voto para los próximos 4 años, en la posición en la que estamos, en la que usted considere que es de principal interés para usted, ya sea distrital, local o nacional. Creo que es fundamental para los guatemaltecos que sepamos que no es a partir de los activismos políticos como tal de bandera, pero sin profundidad, en la que tenemos que defender lo indefendible, que vamos a construir este país. Yo veo gente hoy en día rasgándose las vestiduras dentro de una polarización de extremos que a mí no me representan en lo particular, no me representan ni las posiciones que defienden eventualmente un gobierno a como dé lugar, aunque no tengan la capacidad y sean inútiles, o que de repente tenga que defender yo
a quienes eventualmente se constituyen dentro de lo que consideran un pacto en contra de la gobernabilidad o de corruptos, como lo han mencionado, porque hoy en día las líneas que cruzan a uno y otro lado son muy tenues, y vamos a estar de un día de un lado y el otro día del otro lado. Creo que lo importante es enfocarnos en la Guatemala que queremos, con objetividad, con seriedad, con verdadera responsabilidad como ciudadanos, para que estas sean las decisiones o las características que nos permitan entonces poder, en un proceso electoral que se viene y que está a la vuelta de esquina y que ya empezó para muchos robándose la salida electoral, verdaderamente ser las referencias y los debates serios de discusión que nos hagamos en el entorno familiar, con amigos, con compañeros, sobre cuál es la mejor decisión para este país. Muchas gracias, Max, y rescato tu última intervención y me gustó mucho lo que tú dices. Participación, seriedad y responsabilidad es lo que necesitamos todos los ciudadanos, y por eso el objetivo de este programa es buscar precisamente a un candidato que nos pueda realmente convencer de que es la persona idónea, que es la persona capaz y que es el ser humano que está detrás de una banda presidencial, que va a guiar, que va a tener esa empatía y y va a ser lo suficiente humano, con principios realmente apegados a la conducta y a dirigir a un país. Entonces, muchas gracias, Max, por tu tiempo, por tu apreciable compañía y por tu valiosa aporte en este programa. Amigos, buenos días, que estén todos muy bien y nos veremos en una próxima oportunidad. Buscando el candidato, con el licenciado Jorge Mario del Cid. Los comentarios emitidos en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.